Queridas amigas y amigos del campo de la transformación de conflictos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Les saluda Leonel Groisman desde Montevideo, Uruguay. En primer lugar, enviarle un gran abrazo a mi buen amigo Martínez Zampa. Daniele ha sido un trabajador consecuente, quien además trabaja en el mundo de la mediación policial y hace un gran aporte para eso, para toda América Latina, en momentos en que nuestra América está sufriendo eh, estas nuevas olas del narcotráfico, estas nuevas formas del narcotráfico que van generando también disgregación social, y de eso nos vamos a referir. Pero no quiero dejar de referirme también a mi buena amiga Lilian Vargas, a quien conozco hace algunos años, no voy a decir cuántos, porque ella es coqueta y no le gusta que se sepa la edad, pero enviarle un gran saludo y un gran reconocimiento para una gran mediadora con una gran trayectoria en nuestro país. Lo que nos convoca hoy es hablar del tema de la disgregación social, que es un tema que me ha venido preocupando desde hace muchísimos años, y esto tiene que ver con varios factores. Hay una cuestión del sistema que nos hace cada vez más egoístas, que nos hace cada vez más independientes, que nos deja con un celular en la mano y que nos vuelve a un mundo absolutamente egoísta y atomizado. Los seres humanos estamos viviendo hoy vidas absolutamente independientes del resto de las personas. Incluso he visto, y todos ustedes seguramente han visto, reuniones de amigos en bares donde cada uno tiene su celular en la mano y no hay ese efecto comunitario al que siempre estuvimos acostumbrados. Yo recuerdo cuando estudiaba el profesorado de historia y salíamos de estudiar y nos quedábamos en el bar frente a la facultad y nos quedábamos conversando horas y horas de lo que fuera, pero generábamos comunidad. Hay mucho para hablar acerca de cuánto implica la pérdida de comunidad y el sentido de prójimo, el sentido del otro. Y esto está íntimamente ligado a que estemos hablando tanto en estos tiempos también de empatía. Si hablamos tanto de empatía es porque de alguna forma las formas empáticas de convivencia las hemos perdido. La comunidad tiene muchísimos efectos importantes en el ser humano. En primer lugar, en su psiquis. La microbiota está directamente relacionada con nuestro cerebro y se sabe que mejora nuestra psiquis. En segundo lugar, juntarnos con gente también nos hace más felices. Hay pruebas contundentes acerca de eso, porque se contagia más la felicidad que la tristeza, y esto me parece simbólico. Pueden leerlo en el libro Las redes sociales de Folgar. En primer lugar, decíamos, el efecto interno superador del individuo nos hace sentir mejor, evita o de alguna forma atenúa los efectos de la depresión en las personas. Y en segundo lugar, nos une como comunidad, nos pone al tanto de qué le pasa a los demás. Lo que nos une con el prójimo nunca es la abundancia, lo que nos une es la escasez. Cuando vamos a ver a un vecino es porque necesitamos algo. De la misma forma, cuando nos relacionamos socialmente es porque necesitamos algo. Llegamos a la parada de un bus, por ejemplo, y preguntamos si ya pasó el bus que nosotros estamos esperando, para saber si tenemos que esperar más o menos a que pase el siguiente. Y esto es porque queremos saberlo. Hay escasez, no hay abundancia. Si pasara uno detrás del otro, seguramente no nos importaría tanto esto de estar consultando al otro porque habría abundancia. La justicia restaurativa tiene en esto un rol fundamental. En algunas comunidades primitivas de Colombia, cuando alguien transgrede la norma, la comunidad se reúne junto a esa persona para pedirle disculpas.
Y lo hace porque entiende que si se vio obligado a transgredir la norma es porque algo de la comunidad falló, hay algo que está mal, hay algo que no está funcionando como debería funcionar. En nuestras sociedades occidentales, y es importante, con eso lo trae de vuelta a la comunidad, sanea lo que empujó a esa persona a transgredir y lo trae de vuelta a la comunidad. En nuestra civilización occidental hacemos todo lo contrario. Si alguien transgrede, y sobre todo si transgrede una ley, una norma, lo que hacemos es encarcelarlo. Lo aislamos, lo separamos. Y en el caso de nuestra América es especialmente preocupante porque lo separamos y lo aislamos a un lugar que, lejos de recuperar al individuo, fomenta la nueva transgresión que va a hacer cuando salga de esa cárcel. Y muchas veces esas cárceles son escuelas de delincuencia, con lo cual alguien que cometió un delito muy menor puede transformarse en alguien que comete un gran delito, y que además sabe cómo hacerlo porque lo ha aprendido en esa cárcel. La justicia restaurativa, en cuanto se fija en los 3 pactos, retoma los 3 pactos, de alguna forma colabora con la cohesión social y trabaja en contra de la disgregación y de la atomización. Por el contrario, trabaja en el sentido comunitario, cómo afecta a lo que esa persona hizo a la comunidad. Cuando hablamos de 3 pactos, hablamos que en justicia restaurativa en general decimos, la persona cuando transgrede rompe 3 pactos. El primero es consigo mismo. Todos queremos ser buenas personas, todos queremos agradarle a los demás. En segundo lugar, el pacto con el prójimo. Si ustedes y yo tomáramos un café en algún lugar de nuestra América, partirían de la base de que yo no voy a agarrar la taza de café y se la voy a tirar en la cara. Es decir, hay pactos implícitos en la sociedad que hacen que sea posible la convivencia. Y en tercer lugar, lo que se rompe es el pacto social. Ese pacto que hace que necesitemos de ciertas normas y de ciertos acuerdos para poder vivir en una sociedad de forma armónica. De tal forma que cuando se transgrede, cuando se comete un delito, por ejemplo, se rompen esos 3 pactos. La justicia restaurativa, en primer lugar, si bien tiene el eje puesto en el daño y la reparación del daño, y la restauración del daño, tiene también el énfasis puesto en que la persona sienta arrepentimiento, tome conciencia de lo que hizo. En segundo lugar, recupere el concepto de prójimo, es decir, le hice daño a un otro y tome dimensión del daño que le hice al otro y las consecuencias que eso tiene. No olvidemos que muchas veces cuando alguien transgrede, no es consciente de los efectos que esa transgresión tiene en la otra persona. Por ejemplo, si yo voy por la calle y alguien roba mi billetera y yo tengo efectivo en el bolsillo, en esa billetera, esa persona no va a ser consciente de cuánto daño me va a hacer a mí esa falta de dinero. Capaz que es un dinero que no me interesa, que pasa desapercibido, pero capaz que es importante, capaz que con ese dinero no voy a poder pagar la luz, o no voy a poder pagar el teléfono, o no voy a poder pagar el alquiler, o no voy a tener plata para ir al supermercado. Todas esas cosas, quien transgrede no las ve. Y es importante que el transgresor vea, el ofensor, como se dice en términos de justicia restaurativa, vea las consecuencias que tiene para el otro la acción que tomó. Porque eso también lo hace dimensionar lo que él mismo ha hecho. Y en tercer lugar, la justicia restaurativa restaura el pacto social. Vivimos en sociedades disgregadas y atomizadas, como dijimos cuando empezamos a conversar en esta ponencia. Vivimos en sociedades donde cada uno vive alejado del resto de las personas, donde el celular nos conecta, donde los abrazos son virtuales, donde los besos son virtuales, donde las charlas profundas son virtuales, donde los libros son virtuales y el contacto con un otro es cada vez más escaso. La justicia restaurativa nos propone la oportunidad de unir
y de relanzar ese tejido social que hemos venido perdiendo poco a poco en los últimos tiempos. Hace poco tuve oportunidad de participar en círculos restaurativos, por así decirlo, acerca de la ocupación de unas tierras. Y cuando se desarrollaba todo este diálogo que tenía el Ministerio de Vivienda de Uruguay, que tenía la Fiscalía, que tenía la Policía, que tenía los alcaldes, que tenía los representantes de los ocupantes, los ciudadanos del barrio, y así podríamos decir la cantidad de personas que estaban allí, cada uno exponía su punto de vista y cómo lo afectaba. Y de alguna forma en algún momento se da una conexión interesantísima entre la representante de los dueños del terreno y los ocupantes. Ellos le dicen que no tendrían dónde vivir, que es la calle o construirse una casa de madera. Y que no es contra ellos, que esto simplemente le tocó a ellos porque el terreno estaba sin ocupar. Y este fenómeno genera un clic, genera un antes y un después. Porque de alguna forma ese dueño del terreno, aislado en su casa, probablemente de muy buena posición económica, porque tenía ese terreno que valía mucho y no lo estaba utilizando, no tomaba conciencia de ese otro lado. El tomar conciencia de la visión del otro recupera el sentido de prójimo, y al recuperar el sentido de prójimo, recupera el sentido de comunidad y por tanto de empatía. Y en ese sentido, la justicia restaurativa es una oportunidad interesantísima para poder reconstruir nuestras sociedades. Volver a lo que fuimos, volver a aquella comunidad primitiva donde todo se resolvía entre todos, donde se distribuían las tareas entre todos, donde cada uno tenía una función. Y esa función tenía que ver con el trabajo, pero también tenía que ver con cuestiones mágicas como la pintura, o tendría que ver con cuestiones, digamos, también mágicas como la música, que todas nacieron de allí, digamos, o el médico, brujo en aquel momento, y cada uno cumplía un rol social, y de ahí no se movía la gente, y esa sociedad podía vivir en una armonía que hoy no tenemos. Quería traerles esta reflexión fundamentalmente porque me han impactado sobremanera algunos fenómenos que se están generando en nuestra América Latina a propósito del narcotráfico. Si nosotros pudiéramos abordar las oportunidades que esas personas no tienen para que después se terminen volcando al narcotráfico, si pudiéramos cortar con este mundo de la inmediatez, donde las personas quieren ser millonarias, donde solo quieren vivir el hoy y ahora, y entonces es importante lo que tengo hoy y ahora, y no las consecuencias que eso tenga para mí. No importa, por ejemplo, que uno le explique a las personas cómo terminan todos los narcotraficantes, empezando por Pablo Escobar, por ejemplo, el emblemático narcotraficante colombiano. Ellos dicen, hoy voy a vivir, y hoy voy a vivir de esta forma. ¿Y quién tiene ese pensamiento de inmediatez? El que tiene pensamiento de supervivencia, y el que tiene pensamiento de supervivencia es porque no está pudiendo vivir la vida plenamente. Cuando nosotros pensábamos en las violencias con Galtung, esta formidable explicación que Galtung hace de las violencias, concibe también esa violencia estructural. Se trata entonces de cómo nosotros abordamos esa violencia estructural, generamos sociedades más libres y justas, generamos sentido de comunidad, sentido de empatía, sentido de prójimo, porque si queremos sociedades realmente integradas, si queremos sociedades donde las transgresiones sean mínimas, si queremos sociedades donde todos colaboremos, si queremos sociedades colaborativas, si queremos sociedades de tipo ganar-ganar, este mundo nos impone un acceso más o menos par
a ciertas cosas que son indispensables para la vida. En primer lugar, que las personas no tengan que pensar en el aquí y ahora, sino que tengan una visión de futuro. Para tener una visión de futuro tengo que tener ciertas cosas aseguradas. La justicia restaurativa lo que hace es poner en evidencia cuáles son esas falencias y de alguna forma nos conecta directamente con la posibilidad de ciudades y de un mundo cohesionado, con comunidades, con un super yo importante que en algún momento implicaban las religiones y con un mundo donde podamos convivir en paz. Les agradezco mucho la atención y estoy en las órdenes para evacuar las dudas. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches.